esta pausa comercial estamos en el estudio, ¿cierto?, de entrevista. Usted ya lo conoce aquí a través de las pantallas de TViNet, donde ya tenemos a nuestra invitada sentada junto a nosotros aquí, tomando la distancia que corresponde, ¿cierto?, para ser precavidos y cuidarnos también de esta pandemia, de este coronavirus que está afectando a todo el mundo. Hoy día queremos conversar, ¿cierto?, con respecto al tema educacional, y es por eso que hemos invitado a una profesional muy destacada, ¿cierto? Me refiero a Alejandra Ulloa Gutiérrez. Ella es parvularia y ella es educadora diferencial también. Es coordinadora actualmente de un programa de integración especial, dedicada casi su gran mayoría de años, ¿cierto?, a lo que es la educación en niños que tienen capacidades diferentes. ¿Cómo estás, Alejandra? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Igualmente, gracias por la invitación. Muchas gracias por venir, por esta disposición, porque son temas que, por supuesto, a nuestros televidentes les importa, les atañe, sobre todo a aquellos padres, ¿cierto?, que tienen algún hijo con una capacidad diferente. Cuéntame un poco tu historial para que la gente te vaya conociendo. Yo te he presentado un poco, pero tu gran mayoría, digamos, dedicada a esto, te has dedicado, valga la redundancia, a trabajar con estos jóvenes, ¿no?, niños. Sí, mira, yo comencé, llevo aproximadamente 20 años trabajando con niños, de los cuales ejercí como educadora de párvulo aproximadamente 4 o 5 años. Después ya noté esta necesidad que había de los niños y que en realidad, en general, nuestras generaciones actuales presentan algún tipo de déficit atencional, de inatención y todo esto que se está dando hoy en día. Y eso Alejandra, bueno, a raíz, y ahora que me imagino que se acentúa aún más con esta crisis sanitaria, con este confinamiento que tenemos también, esta cuarentena, sobre todo en la comuna de Osorno, 4 semanas, donde han tenido que estos niños acostumbrados, ¿cierto?, a una rutina diaria, quebrantarla de un rato para otro. ¿Cómo podemos, en este caso, los consejos tuyos para la educación de este tipo, ¿cierto?, en tiempos de crisis? Mira, para este tipo de niños en especial, pero también es para todo, es transversal, que hoy en día necesitamos mucho tener en cuenta varios factores, porque cuando hablamos de aprendizaje hablamos de varios factores. Por ejemplo, incide en el aprendizaje hasta la temperatura con la cual estudia un pequeño, un joven, porque si no se satura el oxígeno ya perdemos la concentración, les entra sueño. Tiene que ver con factores de alimentación, tiene que ver con los accesos que hoy día también tienen a las tecnologías. Los más pequeños, la parte emotiva. Yo siempre digo que este es un factor pero fundamental y tremendamente importante. Si el organismo está sometido a un estrés, se secretan ciertas hormonas, sobre todo en la parte del hipotálamo, que hace que se bloquee todo lo relacionado con el aprendizaje y también con la memoria. ¿Por qué? Porque la memoria está relacionada con las emociones. Por lo tanto, si estas emociones no son placenteras, no son adecuadas para los niños, no va a haber un aprendizaje realmente importante. Entonces yo creo que es el factor fundamental que no se debe olvidar en casa. ¿Y cómo lo hacen ustedes, los docentes, los que están especializados en esto, digamos, como para compartir y en el fondo también preparar a los padres para que puedan trabajar en base a esos cánones que nos acabas de mencionar tú? Porque me imagino que no debe ser fácil, sobre todo para padres que nunca han tenido un hijo con capacidades diferentes. Mira, sobre todo calmar la ansiedad de los papás. Hoy en día se está exigiendo cumplir con el currículum, pero independiente de eso se están priorizando los aprendizajes y todo, pero siempre hay que decirle a los papás que cada niño va a llegar a la meta igual, independiente que demore, más o menos va a lograr el aprendizaje y ser muy respetuoso con esos tiempos. Entonces es fundamental que trabajen y que vayan aprendiendo en labores de la casa, cuando hacen una receta, a seguir pasos, a organizarse, las medidas y todo eso. Que sean integrados en todo ese tipo de tareas. En todo tipo de tareas y que no se provoque una ansiedad solamente por contenido, aprendizajes, muchas cosas. Y que vayan viendo, también es importante, los papitos en casa, cómo aprenden sus hijos. No sacamos nada de darle una explicación muy larga si tiene a lo mejor un trastorno del lenguaje, donde su memoria auditiva va a ser
muy corta y no va a poder tomar atención a la instrucción, o depende de la edad también que tengan, los periodos de concentración que tienen, eso también es importante a considerar. Y hay algo que no hay que descuidar, que en este tiempo se está dando harto, que es por las rutinas, como tú bien decías, los hábitos de higiene de sueño, que sigan manteniéndose, porque es en la noche durante el sueño donde se fijan los aprendizajes. Mira, fíjate tú, se fijan los aprendizajes de lo que uno durante el día adquirió, en la noche durante el sueño, ahí es donde se fija, en un sueño obviamente reparador y profundo. Por eso es importante que los pequeños, los jóvenes, mantengan estos hábitos. Que estén en ese ambiente. ¿Cómo están trabajando ustedes, en este caso los docentes dedicados a esto, en estos tiempos, tomando en cuenta que las clases en todo el país, cierto, han sido suspendidas, se ha tenido que dedicar, por así decirlo, o se ha tenido que transformar las aulas por la casa, cierto? Son cosas que por lo general nadie estaba acostumbrado, ni los padres ni tampoco los niños. ¿De qué manera están enfrentando ustedes también en ese proceso, y que más encima hay que sumarle, cierto, el tema de que tienen una capacidad diferente? Mira, se están usando todas las estrategias, como se dicen, estrategias diversificadas, o sea, múltiples estrategias para poder abordar los contenidos, entre ellas clases a través de plataformas, clases por WhatsApp, Facebook, o sea, lo que ellos tengan en realidad a la mano, y aquellos que no tienen acceso a la tecnología, se imprimen las guías o se les lleva el material concreto a casa. Junto con eso se hace a veces acompañamiento también a los hogares, a los papás por teléfono, para calmar esta angustia, para preguntar cómo van, y no como un monitoreo de si están avanzando solamente en las actividades, sino de cómo poder apoyar. Hay papás que de repente me dicen, mire tía, le voy a enviar un video para que usted escuche cómo lee. Entonces, claro, ahí uno va pesquisando qué errores tiene frecuentemente, o si invierte letra, o qué es lo que está pasando, y uno después le envía la recomendación y cómo poder apoyar en casa también. ¿Ustedes como profesores los están preparando, digamos, para lo que se viene a futuro, tomando en cuenta? Es que me recuerdo una conversación que tuve con la ex-seremi de Educación, ¿cierto? Cuando ya pase todo esto, ¿cierto? Que va a ser en un par de meses más, cuando los niños empiecen a volver a las aulas como docente, el cuerpo docente va a tener que hacer un diagnóstico de cómo están los niños, tanto en aprendizaje, porque estamos hablando de aquí, por lo menos anteriormente en las aulas, estaban todos en las aulas durante todo el día, y ahora el escenario cambia completamente, cambia la casa, depende de la disposición de los padres, la disposición tecnológica que tengan los niños, el tiempo también. Entonces, ahí, ¿de qué manera se están preparando ustedes los docentes, y más en la función que tienes tú en este caso? Mira, yo creo que tiene mucho que ver aquí la gestión que tiene cada uno de los directores en los establecimientos. Si bien es cierto, vienen lineamientos también generales desde el ministerio respecto a contenido, a cómo trabajar con los papás, recomendaciones generales, pero también en los colegios los directores y jefes técnicos están implementando apoyos, estrategias, se comparten en las reuniones qué estrategias son las que están funcionando, y también mucho aprendiendo en la marcha. Estamos todos aprendiendo. Estamos todos aprendiendo esta pandemia, y va ligado mucho también el tema de la salud emocional, la salud mental que tenga tanto la familia como el niño. Y reinventarse también, porque por ejemplo yo hablaba, muchas veces se cree que enseñarle a los más pequeñitos es fácil porque el contenido es menos complejo, pero ellos están formando sus estructuras, no tienen escolarización anterior, entonces a veces es mucho más complejo, versus con aquellos adolescentes, que ahí es otro el escenario. A lo mejor ellos son más autónomos y todo eso, pero hay un factor de motivación que cuando no se da el impacto y no se da la motivación, no se produce aprendizaje. Entonces uno se tiene que reinventar de esta manera, a distancia o tecnológica, cómo impactar y lograr que se motiven, porque con todo este bombardeo de información es una competencia ardua. ¿Con qué niños trabajas específicamente, Alejandra? Mi especialidad principalmente es con niños con trastorno de lenguaje y audición. Sí, pero también atiendo dentro de la diversidad niños con TEA, con dificultades específicas de aprendizaje y otras más. Y con una adecuada educación, con un adecuado aprendizaje, digamos, estos niños ¿se pueden dar de alta? ¿Se pueden, o siempre hay que estar trabajando con ellos, digamos, hasta más adolescentes? Mira,
Siempre sí, se van de alta, van funcionando súper bien. Va a depender de varios factores, de los apoyos que ha tenido, de varias condiciones, pero sí salen adelante, funcionan muy bien, uno se sorprende de los logros que tienen. Y también saber aplicar esas estrategias también precisas para cada uno de ellos. Por ejemplo, un niño con déficit atencional, un poco yo siempre comento, un gran error que se comete es decir, mira, siéntate para los papitos que están en la casa, siéntate, no te muevas y aprendamos. Entonces, va a estar constantemente tratando de ver cuándo se puede mover porque su cuerpo lo necesita, es así. Por lo tanto, es mucho mejor implementar una pelotita de relajación, un cojín, materiales sensoriales. Entonces, hay que buscar las estrategias y se puede. Y eso va dependiendo de cada niño también. De cada niño, del diagnóstico. Hay algunos que sus periodos de atención son cortos, por lo tanto uno entre medio le hace otro tipo de actividades. Los niños que tienen trastorno del lenguaje, como decía anteriormente, ellos les cuesta mucho a veces también expresar, por lo tanto presentan en este tiempo pataletas en el hogar, sobre todo los más pequeñitos que no pueden decir términos más finos que tenemos incorporados, como por ejemplo, estoy ansioso, estoy angustiado. Principalmente ellos identifican la rabia, la pena, pero estos otros no, entonces reaccionan ante esto como no lo pueden verbalizar con pataletas. Por eso es importante identificar cómo aprenden y qué estrategias utilizar con cada uno de ellos, y absolutamente salen adelante y es maravilloso. Perfecto, Alejandra. ¿Cómo estamos nosotros como país en esta materia? Bueno, obviamente nos falta, me imagino, pero tú que tienes experiencia en esto, ¿estamos enfrentando bien, digamos, la educación de estos jóvenes, de estos niños que tienen capacidades diferentes, más ahora en tiempos de crisis, ¿cierto? En tiempos de pandemia, ¿cómo estamos? Mira, esto es bien personal. Pero siento que, mira, hemos avanzado harto, hay una conciencia, se reconoce, los profesores de aula común, los profesores básicos, están muy dispuestos a apoyar, a trabajar colaborativamente, pero todavía falta muchísimo, no están todavía todas las herramientas y sobre todo la formación de los profesionales, que debe estar las asignaturas que corresponden para poder prestar también estos apoyos en el caso que no siempre hay una educadora diferencial en el aula. Alejandra, bueno, tú eres intérprete de señas también. Me contabas una historia que estuviste trabajando, digamos, ¿sí? con el, ¿cómo se llama este niño que baila tango? A ver, con él, ya. Trabajé con Francisco, él lo conocí en el instituto, en un instituto X donde yo trabajaba. Él no había podido conseguir matrícula porque por su condición. Hicimos un trato en ese tiempo con el rector del establecimiento y solicité que él pudiera ingresar y que yo le interpretaba sus clases en los tiempos que él tenía. Así que él ingresó en las clases teóricas, fui su intérprete durante toda su carrera. Él hoy ya es un profesional y aprendió a bailar tango porque se formó un lazo de afectividad muy importante. Él nos dice mamá a mis hijos hermanos, entonces, y además por muchos de los niños no hay límites para aprender nada, y los jóvenes. He conocido muchos niños sordos y que practican baile y por las vibraciones lo hacen estupendo. Lo hacen mejor que cualquiera incluso. Sí, y les encanta la ópera y todo eso y lo hacen fabuloso. Y en estos tiempos también está complejo el tema de las mascarillas, aquellos que tienen una lectura labial, se ha complejizado bastante. Bueno, Alejandra, para ir finalizando ya esta entrevista, ¿cierto? Me gustaría que pudiéramos conocer algunos consejos, ahí tienes tu cámara también, para los papitos, ¿cierto? Que nos están viendo a esta hora aquí a través de las pantallas de TVNet, y las recomendaciones también, sobre todo en estos tiempos que de confinamiento, lo decíamos, donde las aulas tuvieron que ser cambiadas por las casas. Entonces ahí, ¿cuál es la recomendación y el consejo para ellos? Primero que todo, a todos los papitos, las mamás, saludarlos y decirles que esto va a pasar, la pandemia va a pasar, el virus va a mutar, pero lo que no va a pasar
si los niños tienen experiencia poco grata, enseñarles con harto amor, con harta paciencia, y si un contenido no se logró ese día, no importa, lo hacemos el otro día y se va a ir adquiriendo, lo vamos a lograr igual, pero de a poco. También tener en cuenta los tiempos, los espacios de ellos, sus estilos, como hablamos anteriormente, de aprendizaje, cómo los vamos a estimular, evitar distractores si es que efectivamente se distraen, una buena alimentación, no decirles no vas a comer hasta que termine porque va a estar pensando a qué hora va a comer para poder trabajar. Y ese tipo en general, escucharlos, harto contenerlos, eso es súper importante. Perfecto, Alejandra. Muy interesante la conversación y queremos agradecer tu visita gracias, acá nuevamente. Gracias también, Claudia, muchas gracias. Te vamos a invitar nuevamente muy pronto. Con nosotros entonces Alejandra Ulloa Gutiérrez, lo decíamos, ella es parvularia y también educadora diferencial y coordinadora, también actualmente es coordinadora de un programa de integración que trabaja exclusivamente con niños con capacidades diferentes. Nosotros vamos a una pequeña pausa comercial, continuemos junto a nuestra sintonía porque vienen más informaciones aquí en iNoticias.